Bienvenidos a la presentación del libro Crimen Organizado y Seguridad Multidimensional. Para mí es un auténtico placer compartir estos momentos, esta mesa, para presentar un libro que desde luego es absolutamente pertinente en la actualidad, donde se recogen ampliamente descrita todo lo que es el fenómeno del crimen organizado como fenómeno delincuencial complejo. Para mí es un auténtico placer, insisto, en compartir esta mesa. En primer lugar, obviamente con los autores del libro, los doctores Daniel Sanso-Rubert y el doctor Freddy Rivera, y por supuesto es un honor que nos puedan acompañar la doctora Josette Altman y el doctor José Antonio Sanauja. Si les parece, vamos a establecer esta presentación en unos turnos de palabra, no sin antes mencionar y recalcar esa importancia de la temática del libro, en la que se toma como eje de gravedad, como referencia, la multidimensionalidad de la amenaza y por ende esa multidimensionalidad también que tiene que estar presente de la seguridad. El crimen organizado lo han descrito con un excepcional desarrollo teórico multidisciplinar los autores, en el que se trata desde el ámbito criminológico, desde el ámbito internacionalista, también desde la economía política, y no solamente se aborda como un fenómeno criminológico estricto sensu, sino que también abarca la complejidad de esta amenaza en todos sus ámbitos y todas sus implicaciones estratégicas y tácticas como forma de penetración en las sociedades actuales. No me entretengo más, voy a dar paso. En primer lugar les presento el panel. En primer lugar va a hablar la doctora Josette Altman. Ella actualmente es secretaria general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo. Su currículum, como el de todos los presentes, es inmensamente extenso. Es doctora en Humanidades por la Universidad de Leiden. Fue electa entre las 30 mujeres intelectuales iberoamericanas más influyentes del 2017 y ha desempeñado cargos en numerosas instituciones latinoamericanas. Desde planteamientos académicos ha escrito más de 80 publicaciones, incluyendo 15 libros, 30 capítulos de libros, 39 artículos académicos. El doctor José Antonio Sanauja es director de la Fundación Carolina. Tengo el inmenso honor de haberlo tenido como profesor cuando estudiaba Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Él es catedrático de Relaciones Internacionales en dicha universidad, además de ser profesor de la Escuela Diplomática. También ha desempeñado cargos en la administración española, ha sido vocal experto del Consejo de Cooperación al Desarrollo como órgano consultivo de nuestro ministerio, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Cooperación Español, además de miembro del patronato de Oxfam Intermón, entre otros múltiples cargos. Pasando a los autores, el doctor Daniel Sanso-Rubert, debo decir que tanto con el doctor Sanso-Rubert como con Freddy Rivera pues, he tenido el placer de trabajar con Daniel Sanso. Yo creo que desde hace más de 20 años, ¿verdad, Daniel? Con Freddy Rivera no tantos, pero también unos cuantos. Y bueno, pues mencionar que destacan sobre todo, además de por su labor docente, su labor investigadora. En la actualidad, el doctor Daniel Sanso-Rubert es el director del Departamento de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Europea de Madrid, además de ser también el secretario académico y profesor del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela. Forma parte del Observatorio de Criminalidad Organizada de la Universidad de Salamanca, así como formó parte también del Observatorio de Criminalidad Organizada y Tráficos Ilícitos del Real Instituto Elcano.
No solamente por amistad, como dato objetivo decir que las publicaciones de Daniel son casi de obligada, bueno, casi no, son de obligada lectura en los centros más prestigiosos enfocados a los estudios de seguridad, y de hecho me consta por muy buenas fuentes que la National Defense University sus publicaciones son obligatorias para poder obtener de forma satisfactoria titulaciones de dicho centro. Y por último, el doctor Freddy Rivera. Freddy Rivera, gran amigo, profesor titular e investigador en la sede Flaxo Ecuador ya desde 1999, tiene una dilatada carrera investigadora y docente, y además ocupó cargos en Ecuador. Hay que destacar esas dos subsecretarías de Estado entre el 2008 y 2010 en las áreas de seguridad interna y coordinación política del Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos, además de ser asesor de asuntos internacionales del Gabinete Ministerial de Defensa Nacional. En la actualidad es director de la revista latinoamericana de estudios de seguridad Urbio, de Flaxo Ecuador y de la Red Latinoamericana de Seguridad y Delincuencia Organizada Relasedor. Sin más, doy el turno de palabra a los invitados, comenzando por la doctora Josette Altman, y bueno, pues aproximadamente yo creo que unos 10-15 minutos podríamos tener ese margen de intervenciones. Profesora Altman, cuando quiera. Gracias, profesora Julia. Muchísimas gracias a Freddy, Daniel, José Antonio y a todas y todos los que nos acompañan en esta mañana por este lado del Atlántico y tarde por el otro lado del Atlántico. Yo quiero ser breve porque creo que lo más importante, o pienso que lo más importante, es poder escuchar las interesantes intervenciones de ambos autores, tanto del doctor Rivera como del doctor Sansor Rupert. Y también porque siendo que no es mi tema de experiencia, para mí la experiencia de leer este libro, de mirar los temas que se investigan en este libro, generaron no solamente una gran curiosidad, sino su lectura es una lectura que, a pesar de lo difícil de los temas que abarca, se hace bastante agradable e interesante para los que no somos expertos en esta materia. Yo sí quisiera entonces partir por agradecer el apoyo de las becas de estancias cortas postdoctorales que hemos firmado en convenio entre la Fundación Carolina y Flaxo, sobre la base de que la cooperación académica se caracteriza en nuestras instituciones desde hace ya muchísimos años en la promoción no solamente de las relaciones culturales, sino también la posibilidad de llevar a cabo diferentes mecanismos para propiciar no solamente la enseñanza, la investigación, sino los análisis en ciencias sociales. Y es así como el doctor Rivera en 2019 fue electo a acceder a una de estas becas, y de ahí tuvo la posibilidad de acceder a más fuentes e importantes contactos que le permitieran ahondar junto con Daniel en la investigación de esta importante obra, que para mí, si tengo que resumirlo en una palabra, es una aproximación bastante innovadora donde se analiza la multidimensionalidad de este fenómeno que azota no solamente a nuestra región, sino al mundo. Ya desde el año 2000, Naciones Unidas planteó en el informe sobre el bienio la necesidad de tener un mundo libre de temor y libre de necesidades. Desde entonces seguimos esperando que esto pueda lograrse. Sin embargo, para poder, por lo menos desde mi perspectiva, hacer realidad o poder lograrlo, esta directriz
parte por reconocer en la actualidad de que el sistema internacional está en crisis y que se requiere entonces elaborar enfoques con perspectivas innovadoras que permitan dar cuenta no solamente de los cambios que están sucediendo, sino de las tendencias que generan para poder no solamente responder a los grandes desafíos globales y a las necesidades de las personas. Y esto pasa entonces por pensar que la seguridad debe estar enfocada en las personas. Uno de los principales desafíos para América Latina y el Caribe es formular políticas públicas eficientes que mejoren no solamente la calidad de las personas en lo económico, lo social y lo cultural, pero que también puedan garantizar niveles adecuados de seguridad pública que consoliden el Estado de Derecho y la democracia. Al final de cuentas, es el desarrollo de una cultura de legalidad. Y todo eso lo vamos encontrando como un hilo conductor en esta obra que nos van a presentar los autores el día de hoy. No es desconocido que desde hace tiempo los países y las sociedades latinoamericanas se encuentran inmersos en procesos de reflexión y reformulación de conceptos de seguridad que vengan a responder a amenazas bastante difusas y transnacionales. El libro, creo que uno de los importantes filones que podemos rescatar de este libro es que nos permite, a través de su lectura, operacionalizar e implementar de manera simultánea las necesidades de seguridad global, nacional, de las comunidades y de las personas. Y para concluir, yo sí quiero invitar a que lean el libro, porque si algo queda claro en esta obra es el hecho de que responder a los problemas de seguridad conllevan construir políticas públicas que involucren a diversos actores y la necesidad de establecer miradas multidimensionales y comprensivas a la criminalidad organizada y a la seguridad internacional, porque al final las deficiencias de las políticas públicas, en específico de las políticas sociales, lo que va a dejar es a la gente totalmente desamparada y sin opciones para mejorar su calidad de vida, lo cual propicia que se terminen vinculando a la ilegalidad. Y desde la corrupción local empezamos a ver cómo también este segundo elemento, ¿no? El tema de las políticas, el fallo de las políticas públicas, el tema de la corrupción, lo que va a venir a dejar es un impacto muy importante en las democracias cuando toca no solamente desde lo local, sino a las esferas altas. Y en este momento también se liga muy directamente a los problemas que tenemos a nivel mundial con el desencanto y el enojo ciudadano al sistema democrático. Yo terminaría aquí porque creo que lo más importante es escuchar a ambos autores, pero quiero partir por felicitar al doctor Rivera y al doctor Sansó Rupert por esta importante obra que viene también a ser un punto de inflexión, un punto innovador en lo que es la aproximación a este tema, a este fenómeno tan complejo como es el crimen organizado y la seguridad multidimensional. Enhorabuena, para Flaxo es un honor estar hoy en esta actividad. Muchísimas gracias, doctora Altman. Tiene la palabra el doctor José Antonio Sanauja. Pues muy buenas tardes desde Madrid, buenos días en América Latina. Y al igual que la doctora Altman de Borbón, para mí es un placer, un privilegio estar aquí y un doble motivo de satisfacción, ¿no? Por una parte porque lo es presentar un libro tan bien hecho, ¿no? Tan bien escrito, tan innovador, ¿no? Ahora hablaré un poco de algunos aportes que creo que tiene el libro. Y por otro lado porque, en fin, modestamente, como Fundación Carolina, como ya ha señalado la secretaria general, pues algo hemos contribuido, un poquito, ¿no? Este programa de becas y de estancias de investigación que hemos desarrollado conjuntamente Flaxo y la Fundación Carolina, bueno, pues
ha contribuido pues, a ese trabajo de campo, a ese trabajo de ampliación de contactos al que antes se refería. Y nada, daros las gracias a los autores porque efectivamente lo habéis consignado en el prólogo, ¿no? Y bueno, que haya constancia de ese modesto aporte, pues la verdad es que nos llena de satisfacción y nos permite, bueno, pues irnos a dormir tranquilos pensando que servimos para algo, como institución, aunque sea un poquito, ¿no? Para que quienes estamos, yo ahora menos porque estoy en esta tarea de gestión, pero también soy académico y me siento, por tanto, parte del gremio, pero quienes estáis en la investigación, pues tengáis la oportunidad y las condiciones más adecuadas para hacer ese trabajo que no es fácil, ¿no? Bueno, decía que este es un libro oportuno, es un libro muy bien hecho, y desde luego en la lectura que he hecho del libro he aprendido mucho. Me ocurre como decía también la Josette Altman, yo no soy especialista en estos temas. Y leer un libro de estas características, pues la verdad es que ha ampliado notablemente no solamente mi conocimiento, sino también mi percepción y mi visión del fenómeno. Yo destacaría del libro varias cosas, ¿no? Y sirvan estos elementos sobre todo para lo que es más importante hoy, y es invitar a quienes nos escuchan a la lectura y a la utilización de este texto. Lo primero de ello es que el libro aporta una conceptualización, yo creo que muy seria, muy exigente y rigurosa de la criminalidad organizada, en tanto actor armado no es estatal. Y lo hace además desde una perspectiva que no es frecuente, ¿no? en este campo, que es la perspectiva, incorpora la perspectiva de la economía política internacional, de la economía política internacional crítica, ¿no? Sabemos que es un asunto que también en Flaxo, Ecuador, trabajáis, tenéis un núcleo ahí importante. No lo sé si es el caso del profesor Daniel Sanso-Rupert, pero desde luego debe serlo, porque efectivamente esto permea buena parte de los capítulos. Y esto yo creo que es uno de los hilos conductores del libro, justamente la necesidad de salir de concepciones estrictamente nacionales, ¿no? Centradas en el Estado-Nación, y asumir que para la comprensión adecuada de este fenómeno hay que asumir la profunda transnacionalización que corresponde a este momento avanzado de globalización. Y además a las características que tiene una globalización en crisis y sin gobernanza adecuada, ¿no? Primer elemento. Después hay una puesta al día, yo creo que también muy oportuna, respecto a lo que sabemos, a lo que se sabe, ¿no? y a lo que no se sabe respecto a la medición, el peso económico que tiene este fenómeno. Hay una discusión bastante rica sobre los datos y las fuentes de la información que utilizamos respecto al fenómeno. Tercer elemento también que me ha llamado la atención y me ha gustado del libro, y es la discusión renovada sobre la criminalidad organizada y las amenazas a la seguridad desde el punto de vista de la disciplina de las relaciones internacionales, ¿no? Y bueno, en fin, organizaciones armadas, en muchos casos, que están empezando a adoptar métodos que habíamos encontrado en otros momentos en organizaciones insurgentes con una matriz político-militar, y las observamos en organizaciones armadas, que es un fenómeno relativamente nuevo. Miren, yo creo que debo ser más o menos de la generación de la profesora Altman, y en fin, sirva esto para decir cuán jóvenes somos, ¿no? Pero a pesar de ello, vivimos la crisis de los años 80 en Centroamérica, y en fin, pudimos observar, ¿no? El modus operandi que tenían las organizaciones armadas de ese periodo, organizaciones guerrilleras con un patrón muy determinado de actuación. Y durante mucho tiempo dijimos que las organizaciones de la criminalidad organizada operaban de otra manera. Pero empieza a haber, incluso hasta en la simbología, hemos visto, por ejemplo, en México, organizaciones, digamos, columnas blindadas de organizaciones armadas del narcotráfico que podrían asemejarse, ¿no?, a las que utilizan yihadistas o las que utilizan guerrillas, han utilizado guerrillas en otro. Y más allá del imaginario, ¿no?, que refleja esto, lo que es cierto es que en alguna de estas organizaciones empieza a haber una estructura y un modus operandi que no es muy distinto al de algunas organizaciones armadas de carácter político-militar. Y cuidado, no estoy con esto alimentando el discurso estadounidense de la narcoguerrilla de otros periodos, ¿no?, que es un concepto que ha sido muy cuestionado. Bueno, desde esta perspectiva, yo creo que el libro acierta en el análisis de este fenómeno como parte de dinámicas de interdependencia en un mundo transnacionalizado y globalizado, ¿no? Y también, una de las cosas que me ha gustado, ¿no?,
es que supone un cuestionamiento muy bien fundamentado de esto que Ulrich Beck llamó el nacionalismo metodológico, ¿no? Es decir, la utilización del Estado-Nación como categoría analítica, ¿no?, que conduce a fragmentar en marcos nacionales fenómenos que tienen alcance transnacional, y justamente esto nos hace perder de vista las conexiones, ¿no?, transnacionales que existen en estos fenómenos, y nos hace tener una comprensión inadecuada del fenómeno, obscurece más que aclara la cuestión. Esto es algo de lo que el libro está libre, ¿no? Y que representa pues, un aporte, yo creo, muy importante. Y de la misma manera, la discusión, la crítica a las concepciones de seguridad nacional y a las respuestas que se da al fenómeno de la criminalidad desde el marco del Estado-Nación, ¿no?, afectadas, aunque no se asuma así o no se exprese así por ese nacionalismo metodológico, yo creo que también está muy bien planteada. Otro aspecto también que me parece destacable, ¿no?, la tendencia a la militarización de la seguridad ante el deterioro y el cuestionamiento de las fuerzas policiales, ¿no? El descrédito, la menor confianza, el deterioro institucional de esas fuerzas policiales y la tendencia en muchos países que observamos al recurso a las Fuerzas Armadas. Bueno, incluso recientemente hemos tenido en el Ecuador un caso, ¿no?, por parte del presidente Lasso, que debería, digamos, llevarnos a la alarma, porque es una expresión más, una vez más, ¿no?, de algo que sabemos que no va a funcionar. Y yo creo que en el libro está muy bien explicado que este tipo de respuestas están viciadas de origen y que constituyen más parte del problema en ocasiones que de la solución, o generan problemas nuevos, como pudimos ver en el caso de México, con la guerra contra el narco que impulsó el presidente Calderón. Para terminar, dos aspectos también que me han parecido especialmente relevantes de este libro y a partir de los cuales quiero animar a la lectura. La discusión sobre la criminalidad organizada como amenaza a la democracia y como uno de los problemas, ¿no?, que afectan, que tienen que ver con ese malestar en la democracia, con esa crisis de la democracia que estamos viviendo en América Latina y que desde luego no se reduce, como algunos quieren hacernos creer, ¿no?, a Venezuela, Cuba y Nicaragua, ¿no? Hemos visto en estos días publicados los datos del Latinobarómetro de 2021, no aparecía desde 2018, y uno de los aspectos que ahí aparece justamente es el efecto que tiene en términos de confianza en el Estado, en términos de confianza a la ciudadanía y de satisfacción de la ciudadanía con el funcionamiento de la democracia, justamente la incapacidad, las dificultades de los estados, ¿no?, para resolver, ¿no?, los problemas básicos de la ciudadanía, entre los cuales se encuentra el de la seguridad, ¿no? Supone fragilidad estatal, supone erosión del espacio público, deteriora la confianza, ¿no? Y especialmente en aquellos casos que también se mencionan y se analizan con mucho cuidado en el libro, en los que hablamos no ya solo de captura del Estado por estas organizaciones, sino incluso de una auténtica penetración del Estado. Hay casos extremos, como podría ser, ¿no?, me viene en este momento a la memoria el caso de Guatemala o el de Honduras, ¿no?, como casos extremos de esta penetración. En realidad, creo que está bien caracterizado el fenómeno como una verdadera industria que tiene un interés objetivo en debilitar el Estado, porque justamente esos espacios, ¿no?, vive, prospera, ¿no?, este tipo de actividad. Bueno, esto sin obviar, ¿no?, que también se analiza el coste de oportunidad que tiene el incremento en el gasto de seguridad, ¿no?, muy mal enfocada respecto a otras prioridades sociales, lo que a su vez alimenta esa espiral, ese círculo vicioso de insatisfacción ciudadana. Hay una discusión, yo creo, muy útil, una discusión y un análisis crítico del concepto de Estado fallido y de la utilización que se hace de este término, en muchos casos torticera y con unas agendas políticas, yo creo que bastante evidentes, ¿no? La concepción de la seguridad como salvaguarda de las libertades y los derechos de la ciudadanía me parece que es fundamental. Y además abre una cuestión que no me gustaría dejar de decir, y es que hemos tenido en muchas ocasiones el debate sobre la seguridad capturado por posiciones conservadoras, ¿no?, e incluso en ocasiones de ultraderecha o de una derecha securitaria, punitivista, ¿no?, que no está precisamente ayudando a la recuperación de la confianza ciudadana en la democracia en la región. Tener una perspectiva crítica sobre esta cuestión y vincularla a una agenda, a los imperativos de una agenda de democracia que la región tiene que enfrentar, yo creo que es un primer paso y un paso muy importante para poder
abordar la cuestión de la seguridad desde una perspectiva progresista, en el sentido amplio del término, no en el sentido partidario, sino en términos de progreso humano, ¿no? En términos de una agenda como la que plantea la Agenda 2030 en el ODS 16, ¿no? En el que se habla de la seguridad como condición habilitante para que el resto de la agenda sea factible. Y el libro además tiene una parte propositiva, muy importante, ¿no? Y es la que se refiere al concepto de inteligencia criminal, ¿no? Y esto yo creo que es un aporte muy novedoso en la región y de las cuestiones que me han parecido más interesantes, ¿no? Porque lo que se plantea es un abordaje integral, un abordaje multidisciplinar, un abordaje que aborda todo el ciclo de política, ¿no? Con el que la seguridad tiene que enfrentarse, desde la prevención hasta la respuesta penal, ¿no? Y esto, desde luego, no quiero tampoco ser un spoiler y dar a conocer el contenido del libro, porque si no, no lo leerían ustedes, pero desde luego yo creo que es uno de los aportes más relevantes del libro, ¿no? Y bueno, felicitar desde luego a los dos autores, porque creo que es una obra extraordinariamente interesante, muy oportuna, ¿no? Felicitarnos modestamente, Flaxo y Fundación Carolina, por ese modesto aporte que hemos podido hacer, ¿no? Y bueno, daros las gracias a todas y todos, también a ti, Julia, un gusto saludarte, eres una gran especialista en el tema y es también un placer tenerte aquí, ¿no? por la oportunidad de compartir estas reflexiones y estos elogios merecidos a esta obra. Muchas gracias. Muchas gracias, querido profesor. Ya sabes, José Antonio, para mí siempre serás profesor Sanauja, ¿eh? Eso sí que habla de mi edad provecta. No, para nada, para nada. Habla de la escuela como profesor y de tu amplia experiencia. Quiero agradecer, siempre es un gusto escucharles, profesor Alman, profesor Sanauja. Y antes de dar paso a los autores de la obra, voy a responder, ¿no? a una pregunta que nos estaban realizando en el chat de cómo se consigue el libro, y aprovecho también para mencionar que me da pie, que no es asunto aladí, a la editorial Atiral Leblanc, que ha tenido obviamente, como no puede ser de otra forma, un papel protagonista en la edición de este libro. Sin más, doy paso al profesor Daniel Sansorrubert. A continuación, para cerrar el acto, tendrá la palabra el profesor Freddy Rivera. Agradecerles, felicitarles por el maravilloso trabajo que han realizado. Sin duda alguna, es un libro de referencia para poder entender el fenómeno de la criminalidad organizada en este contexto internacional y muy enfocado especialmente en el ámbito latinoamericano. Sin más, profesor Sansorrubert, cuando quiera. Buenas tardes o buenos días, según la franja horaria. Bueno, permítanme en primer lugar agradecer las amables palabras, quizá fruto de la amistad que nos une a los aquí presentes en este acto que compartimos de presentación del libro. Pues agradecer esa amabilidad, ese cariño de las palabras previas, pues del profesor doctor Sanauja, de la doctora Alma, de la doctora Pulido, y por supuesto agradecer también el respaldo institucional que, bueno, pues desde Flaxo, desde la Fundación Carolina, pues ha permitido que este proyecto, ¿verdad?, haya fructificado y que nos tenga, pues eso, compartiendo un momento grato en el día de hoy. Desde luego, como autor, no puede ser de otra manera, es realmente un motivo de satisfacción personal y de disfrute el poder compartir pues, con todos ustedes básicamente el fruto de esta labor investigadora que el doctor Rivera y yo pues, venimos desarrollando ya en los últimos 10 años, que no es poco, de colaboración estrecha, tanto en el seno de la red latinoamericana de análisis de seguridad y delincuencia organizada, RELACEDOR, como en el grupo de investigación en seguridad, estudios estratégicos y geopolítica que lidera el profesor Rivera y que están vinculados a Flaxo Ecuador, y por otro lado también a través del grupo de investigación sobre políticas públicas, seguridad internacional y gobernanza global, que está vinculado a la Universidad Europea y que actualmente pues,
pues tengo la oportunidad y el placer de dirigir, y de que además tengo que decir que la profesora Pulido pues es un valor activo como investigadora en estos grupos de investigación. Bien, básicamente como autores lo que hemos pretendido como objeto de este trabajo que hoy presentamos es la inquietud que el profesor Rivera y yo, que Freddy y yo compartimos por la criminalidad organizada como objeto de estudio, de trabajo académico y de forma especial pues del conjunto de dificultades que implica básicamente el análisis tanto de su génesis y del conjunto, ¿verdad?, de variables que le confieren pues ese carácter complejo, plurifactorial, poliédrico y por supuesto pluriofensivo, que fue lo que nos ha llevado en el ámbito de la seguridad internacional a plantear ese escenario multidimensional, ese planteamiento multidimensional que entendemos suscita, sin lugar a dudas, pues toda una pluralidad de inquietudes, de interrogantes sobre las que ambos hemos reflexionado largo y tendido y hemos tratado en este trabajo, en esta obra, de ofrecer pues una serie de respuestas. Destacar, en todo caso, además de lo que el doctor Rivera añadirá a lo largo de su intervención, o así queremos reseñar la introducción, y ya algo había deslizado, ¿verdad?, en la presentación, tanto la profesora Pulido como el profesor Sanauja o la doctora Altman, esa introducción en el ámbito de los estudios de la seguridad internacional y de las relaciones internacionales, la visión de la criminología como una disciplina empírica y multidisciplinar que desde los postulados críticos e innovadores que asumimos el profesor Rivera y yo, que nos permitan, aplicado a este, como digo, a este ámbito de la seguridad internacional y de las relaciones internacionales, que nos permitan ya no solo el mero entendimiento, ¿no?, entender la fenomenología criminal organizada en su vertiente transnacional, sino también tratar de explicarla y además ser ambiciosos y proponer respuestas lógicamente desde un prisma multinivel ante el desafío que básicamente plantea el crimen organizado. Por lo tanto, creemos que esto es un elemento de innovación porque hasta ahora los estudios de criminología han permanecido al margen de su vinculación con otras disciplinas, como puede ser las relaciones internacionales o la ciencia política, y bueno, pues nos ha permitido explorar nuevas fórmulas, nuevas perspectivas para abordar todo este conjunto de elementos que bueno, pues vamos desgranando a lo largo de los diferentes capítulos del libro. Desde luego, en concreto, también cómo la criminología y también procurando plantear inquietudes para que ustedes lean el libro sin destriparlo ya en la presentación, pues como les decía también, cómo la criminología nos ha permitido enriquecer los estudios de inteligencia estratégica aplicados lógicamente a la lucha contra la criminalidad organizada y básicamente pues el conjunto de prolegómenos con los que nos hemos encontrado y que este maridaje ha suscitado básicamente en aras de generar un conocimiento informado, un conocimiento especializado sobre una fenomenología de por sí tan compleja, tan obtusa y tan esquiva como objeto de estudio para cualquier disciplina, en este caso de las ciencias sociales. Básicamente pretendemos arrojar algo de luz, humildemente, generar herramientas que en todo caso faciliten o posibiliten la aprehensión en profundidad de cara a la aprehensión en profundidad, lógicamente, nuestro objeto de estudio, el crimen organizado, de cara básicamente a la articulación de actuaciones ya no solo de naturaleza preventiva, sino incluso ser más ambiciosos y bueno, pues apostar por la proactividad a la hora de enfrentar el crimen organizado, como decimos, en su vertiente transnacional. En definitiva, y con esto no me extiendo más, básicamente lo que hemos tratado de construir y es un estudio con este enfoque novedoso sobre la delincuencia organizada y la seguridad internacional en clave multidimensional,
del que esperamos realmente que disfruten los lectores, al menos tanto como nosotros hemos disfrutado investigando y escribiendo el libro. Así que les animo en todo caso a que lo lean para compartir con ustedes pues, esas inquietudes, esas preguntas y los planteamientos y sobre todo generar sinergia, generar actitud crítica y contribuir a enriquecer el conocimiento sobre una problemática que a buen seguro dará mucho, no solo de qué hablar, sino de qué escribir en las próximas décadas de este siglo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Sanso-Rubert, por sus palabras y por la explicación de este libro. Doctor Freddy Rivera, cuando quiera. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, José Antonio, José, un cariño muy grande, Julia, a habernos aceptado la moderación de este evento a pesar de las distintas horas, tanto en España y sobre todo acá, que es un horario pues, de trabajo. Yo quiero contarles algo de la génesis, que es importante eso, de la obra. Hace algunos años, le digo a Daniel, pongámonos un reto teórico metodológico. ¿Cuál es el aporte que podría haber desde las relaciones internacionales, desde la sociología, desde la economía política? ¿Cómo podemos o cómo se puede aportar, en un tono incluso medio burlón de mi parte, a la inmensa sabiduría de la criminología y sobre todo los abogados, abogadas? Porque notábamos ya en ese entonces que había una suerte de encapsulamiento conceptual, sobre todo de las corrientes, diría, tradicionales de las relaciones internacionales, en no abrir un tipo de debate más epistemológico, podría decir, a propósito de la seguridad. No nos interesó en ese momento, porque no era objeto, por ejemplo, temas de política exterior que a veces vienen a sobrar, digamos, una suerte de debate que en temas, por ejemplo, de seguridad y crimen organizado, contribuyen muy poco. Es decir, esos viejos enfoques quedaban muy cortos para tratar de explicar un fenómeno bien complejo, y aquí siquiera retomando un poquito de teoría sistémica, es decir, muy complejo, que abarca a todo el planeta, y poner en un sitial de análisis. Entonces, nos pusimos a la obra y comenzamos a aportar parte por parte lo que ahora ustedes, bueno, pueden ver como crimen organizado y seguridad multinacional. Afortunadamente, el convenio entre Flaxo y la Fundación Carolina sirvió en mi estancia postdoctoral en España para ya amplificar ciertos temas mediante avances y entrega de avances, tanto en Barcelona como en la Universidad Europea de Madrid y en otros lados, sirvieron de plataforma, y eso es muy importante lo que mencionaba José Antonio. Es decir, desde ahí se generó una irradiación de este debate que lo estamos presentando ahora y que logró enganchar a muchos colegas españoles en este tema que es bien complejo, porque visto desde América Latina, la complejidad resultaría mayor. Y eso en términos de, si uno compara con España y Portugal por lo menos. Pero visto así, entonces, ya se mencionaron algunas cosas que no las voy a repetir, pero quiero relevar dos temas bien importantes porque además afectan directamente al quehacer de las democracias de nuestros países y a la estabilidad propiamente de los estados. Y la una tiene que ver, ya se mencionó, ver el crimen organizado como una amenaza estratégica. Uno está acostumbrado a escuchar la palabra estratégica casi como un bombo que suena y suena y suena en todo lado. Técnicamente, planificación estratégica, a los militares les encanta el posicionamiento estratégico, pero desmenuzado conceptualmente, mezclado con el campo de la amenaza, por supuesto que es de un peso político desestabilizador. Y aquí voy a mencionar solo dos cosas para que vean la gravedad, digamos, de la situación por lo que atraviesan varios países de América Latina. Desde las relaciones internacionales, lo que quisimos hacer es amplificar, ponerle un aterrizaje práctico, conceptual,
al viejo concepto de interdependencia compleja. Es decir, son más de 4 décadas entonces, sobre todo la academia anglosajona lo repite y muchas escuelas en América Latina también amplifican eso, pero el momento que uno le trata de dar operatividad en términos metodológicos, ahí hay una limitación conceptual. Pero cuando uno mezcla, es decir, toma casos, yo no me podría explicar la situación de Colombia, de Honduras, de México, por poner los 3 casos, si es que no se entiende la gravedad de amenaza estratégica. Luego voy a aumentar rápidamente la importancia de lo que ya se mencionó acá, de inteligencia criminal, pero sobre todo de inteligencia estratégica, que sigue siendo dominada por doctrinas de seguridad nacional un poco caducas, a manos de militares básicamente. Y ahí correctamente uno podría preguntar, oigan, pero hay países que, como Costa Rica, que no tiene fuerzas armadas, pero también despliega intentos de inteligencia estratégica. Por supuesto que se lo hace. En un sentido amplio, entonces, este fenómeno de la interdependencia compleja nos da una lectura mucho más sistémica. Es decir, no es un concepto estático, es un concepto que nos sirve para. Y dentro de eso, quisiera también mencionar el tema de lo que denominamos con Daniel la insurgencia criminal. Es decir, tomamos una cosa actual de tipo sistémico con el concepto viejo de insurgencia, pero que nos explica lo que pasa en Colombia. Es un Estado, por ejemplo, que no controla territorialmente su espacio, en términos físicos, y donde no está el ejército, tampoco están los viejos grupos que eran reconocidos como beligerantes frente a un Estado nacional. No, estamos en unas organizaciones potentísimas criminales que controlan territorialmente espacio y se conectan con Venezuela, con México, con Ecuador, con Brasil. Entonces, es un fenómeno que las tradicionales teorías y los enfoques metodológicos no dan cuenta de eso. Entonces, si uno mezcla, es una innovación, porque con Daniel nos pusimos la tarea también de innovar conceptualmente, innovar mediante este tipo de trabajos empíricos para que nos dé, digamos, una lectura mucho más dinámica. Entonces, insurgencia criminal y amenaza estratégica del crimen organizado contra nuestros estados, contra nuestras democracias, creo que es una importantísima dimensión que hay que incorporar. La otra, porque no quiero extenderme mucho, tiene que ver con lo que ya se mencionó, la importancia de la inteligencia criminal como parte del paquete casi holístico de la inteligencia estratégica como un recurso no solo de la política pública, sino del Estado en general. Ahí la tarea obviamente implica remozar, revisar, modificar las doctrinas tradicionales de seguridad nacional que obviamente no están generando lecturas y que produce unas enormes fallas de inteligencia al momento de desarrollar políticas o medidas o programas anticrimen organizado. Y de eso está plagado de errores, desde la guerra contra las drogas, pasando por todos los ejercicios que ha hecho México, la militarización. Argentina lo tuvo un momento muy fuerte, sobre todo con el encapsulamiento, el control que llegó a tener, creo que hasta ahora, las bandas criminales de la ciudad de Rosario, un puerto importantísimo, estamos hablando de Argentina, y ni hablar de obviamente, de los sucesos de control territorial que tuvo las bandas en Sao Paulo y Río de Janeiro. O sea, estamos hablando de ciudades de millones de habitantes. Entonces el fenómeno es bien grave. Y entonces, en esa urgencia que nos atrevemos a mencionar con Daniel, en donde los servicios de inteligencia nuestros necesitan remozarse, pero necesitan incorporar otro tipo de doctrinas, una lectura más sistémica que incluye, por supuesto, a las Fuerzas Armadas en sus escuelas de formación, saber algo por lo menos de crimen organizado. No pueden quedarse en el letargo de conflictos interestatales y esto no sirve y decir, bueno, esto es una cuestión de amenazas híbridas. No, va mucho más allá que eso. Y finalmente, pues, el tema de la corrupción, que si bien es muy manoseado políticamente, no se lo expresa de forma directa. Creo que es
y lo mencionamos con Daniel, eso es urgente que los sistemas, órganos o estamentos de justicia, básicamente los que están vinculados con el tema penal, sean investigados. No pueden dejar de ser monitoreados como si se lo hace con la policía, las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, que pasan los mismos controles de confianza y pruebas, ¿cierto?, expeditas para operadoras y operadores de justicia que lamentablemente están involucrados en las cadenas de penetración o camuflaje del crimen organizado en nuestros países. Quien organiza y administra justicia, entonces, tiene que ser objeto, porque también se suma o se sumaría con su omisión o su penetración en esta amenaza estratégica para las propias democracias y para los propios estados donde nosotros vivimos. En fin, yo quiero terminar con esto, pues, nuevamente agradecer muchísimo la presencia, ¿no es cierto?, la colaboración, José Antonio, y nada más decir, bueno, nos comprometemos a seguir trabajando con Daniel en el tema, ojalá tengamos más tiempo, por supuesto, y nada más, de mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy. Sin duda alguna, os animo a esa segunda parte del libro, que seguro será igual o más interesante que esta primera. Nos están llegando preguntas a través del chat de los asistentes, de los espectadores que están conectados, y son dos preguntas. Por ahora, la primera está dirigida al doctor Rivera, y nos preguntan sobre cuál o cuáles técnicas de investigación podrían ser innovadoras para la obtención de información más rigurosa sobre el crimen organizado y precisamente sobre el narcotráfico y sus operaciones. Y una segunda pregunta, si os parece, voy a agruparlas, ¿de acuerdo? Nos dice, soy Daniel Camacho de Costa Rica. ¿Se plantean los autores la descriminalización del comercio de las drogas estupefacientes como remedio radical del problema? Dice que, lógicamente, no hay espacio para exponer más extensamente este tema, y que solo menciono que existen bastantes ejemplos históricos en los que esa ha sido una solución. Hay una última pregunta para el doctor Daniel Sansó, que nos dice así, dice, ¿cómo se puede contener efectivamente la capacidad de metamorfosis que tienen las organizaciones criminales cada vez que hay intentos por parte de los estados de tener el control de dichas actividades? Comenzamos quizás por el doctor Freddy Rivera, para dar después paso a como quieren. ¿Sí? No te escuchamos. Sí, voy a ser breve. Los ejemplos están a la mano. Uruguay hace unos años despenalizó el consumo y la producción de cannabis. Tipifican muy bien lo que es consumo personal, venta libre a través de farmacias y mediante una sectorización y ubicación de los compradores, de las personas. No hay ningún inconveniente. Muchos países tienen porte para consumo personal y eso no hay ningún inconveniente, porque los enfoques que hacen es desde la salud pública, no desde el punto seguritario. Entonces, claro, hay países que unos gobiernos más conservadores tienen todavía un retraso en términos conceptuales sobre la problemática de las drogas, en este caso, que es una arista de una cuestión mucho más compleja, como hemos tratado en el libro. En términos metodológicos, a ver, se hace un buen cóctel, porque cuando uno revisa el capítulo que hicimos con Daniel sobre los aportes cualitativos, ahí va, desde en términos de desde etnografía, y uno termina en los debates de economía política internacional. Por ejemplo, no es
es muy sano ver cuando un país firma un tratado de libre comercio, por ejemplo, voy a poner el ejemplo ecuatoriano, con la Comunidad Europea, y a los 6 meses se triplica el número de capturas que van a Amberes en Bélgica, de capturas de cocaína me refiero. Entonces, esa implicación de esta lectura, esta trazabilidad del Tratado de Libre Comercio, la aplicación de política nacional y la ramificación a lo internacional, también implica un abordaje, digamos, metodológico, técnico, desde lo que estoy tratando. Bueno, en fin, uno podría poner muchos más ejemplos, pero no quiero extenderme más. Más bien, Daniel tiene sus puntos de vista. Profesor Sansó. Bien, en relación y un poco complementando lo que ya acaba de exponer el profesor Rivera, y ya aquí una opinión también muy particular, en el caso de la descriminalización del consumo de drogas, no creo que sea la panacea universal, al menos como respuesta para luchar contra el fenómeno concreto de la criminalidad organizada. Sí, verdad que podrá repercutir en el conjunto de la delincuencia, pero no como tal o como estrategia, como digo, clave o principal, entre otras cosas porque tenemos ejemplos también en la historia del crimen organizado, que está todavía por hacerse un libro en condiciones de la historia del crimen organizado. Hemos visto cómo cuando un determinado sector, como el consumo de alcohol en una etapa concreta de la historia de Estados Unidos, estuvo penalizado, cuando se produce esta despenalización, ¿qué hace la delincuencia? Pues se va o se desplaza hacia otros nichos de actuación o de actividad que reporten pues, una serie de beneficios. Igual con el juego, en aquellos países en los que el juego se ilegaliza, pero en los que el juego se legaliza y a lo mejor el juego ilegal pues ya no da o no reporta esa cantidad de dinero generada en parte por esa política criminal, pues buscan otro nicho. Por lo tanto, creo que no solo con la descriminalización o la descriminalización o la despenalización solo como única estrategia, no creo que sea la panacea universal. Creo que hay, pues eso, una visión, como planteamos en el libro, multidimensional y por lo tanto hay que hacer una visión holística, una visión de conjunto para realmente abordar esta problemática. No basta solo con este tipo de iniciativas de política criminal, ¿no? Luego veríamos también el impacto que tiene, porque aunque se produzca la despenalización del consumo de determinadas sustancias y se produjese su venta lícita, pensemos que hoy en día también hay fabricación de productos, de falsificación de productos pues de alcohol, determinadas marcas, o incluso, imagínense, pues que pudiese darse este tipo de situaciones en un supuesto mercado legalizado de determinadas sustancias psicotrópicas, por ejemplo, pues como se plantea en algunos países con sustancias como la marihuana o con el cannabis, ¿no? Bueno. Por otro lado, en relación a esta capacidad o de contención del Estado ante esa habilidad de metamorfosis que caracteriza a la criminalidad organizada, con esa visión, ¿no?, poliédrica, esa capacidad adaptativa, si bien es cierto que las sinergias de las burocracias estatales, incluso las seguritarias, evolucionan y se adaptan de una forma más lenta a que la delincuencia organizada al medio en el que quieren actuar y a las circunstancias en el que pretenden desenvolverse para que su actividad pues, sea exitosa, lo que también abordamos en este libro, en esta reflexión, y que planteamos es precisamente en la inversión, en el desarrollo de estas capacidades de inteligencia estratégica, porque básicamente permiten identificar, por ejemplo, las ventanas de oportunidad de las que el crimen organizado en un determinado momento se puede aprovechar si somos capaces de conocer con profundidad la génesis, naturaleza, variables y factores que conforman el fenómeno criminal. Podremos identificar con cierta antelación estas ventanas de oportunidad y atajarlas precisamente para que la delincuencia organizada no pueda valerse de las mismas, no pueda aprovecharse de ellas para crecer, para fortalecerse, para expandirse. Es básicamente el conocer cómo opera, cómo funciona y cuál es la idiosincrasia de ese conjunto de estructuras
y de individuos que configuran crimen organizado, pues como digo, es un determinante si realmente generamos un conocimiento de la mano de la criminología y de otras disciplinas, como la sociología, como las relaciones internacionales, en este ámbito que nos amerita, pues básicamente sí que hay esa opción de identificar, como les decía, esas ventanas de oportunidad, esos factores, esas variables que coadyuvan al desarrollo, al crecimiento, al empoderamiento del crimen organizado y, por lo tanto, atajarlas antes de que éstas sean objeto de aprovechamiento. Es un poco la línea que introducimos en nuestras reflexiones. Muchas gracias, profesor Sanso-Rubert. Las dos últimas preguntas, porque no podemos alargarnos mucho más, van dedicadas a los dos. ¿Cómo ven las últimas medidas tomadas por Lasso con respecto a este tema en el marco de los hallazgos de su investigación? Y por último, ¿cómo hacer frente a estados con gobiernos vinculados a delitos, decididos a exportar y expandir sus modelos ideológicos con resultados conocidos, incluyendo la desintegración de la política regional? Esta última pregunta la realiza Hugo Palma. Doctor Rivera, ¿quiere comentar alguna cuestión al respecto? Muy rápido, porque es un tema gente de Ecuador. A ver, no quiero entrar en mucho detalle en honor al tiempo, sobre todo los colegas, nuestra secretaria general, pero esta es una medida que encubre muchas debilidades gubernamentales de inicio. O sea, echar mano del estado de excepción para un tema de criminalidad compleja, que sí, obviamente es muy grave, encubre también una debilidad política de enlace con la Asamblea Nacional y lamentablemente el actual presidente está siendo analizado por los Pandora Papers y su pasado de evasión tributaria. Eso sumado para aplacar la protesta social, las medidas económicas por la situación de desempleo, insalubridad y violencia que está atravesando lastimosamente el Ecuador, conduce a esta medida, pero que, insisto, encubre todas estas debilidades de inicio. Respecto a lo que yo llamo el péndulo, es decir, al movimiento pendular de los gobiernos de los Estados Unidos en los últimos años, que dejaron atrás, por ejemplo, los intentos de integración regional como UNASUR a través de sus distintos consejos sectoriales, eso ya terminó, pero lo que se ve a la vista en este momento es la inefectividad de la Alianza del Pacífico, que es una cuestión comercial, pero en términos seguritarios lo que han hecho los países es echar mano de la practicidad bilateral del acercamiento fronterizo, muchos de ellos informales, para paliar temas de interdependencia, como les digo, de crimen organizado, sobre todo en temas de frontera. Eso es lo que podría aportar en este rato. Gracias, doctor Rivera. Doctor Sansó, ¿quiere aportar alguna cuestión? De forma igualmente muy breve, simplemente indicar, y así lo reflejamos en nuestras reflexiones, cómo las iniciativas de lucha contra el crimen organizado llevadas por los estados en solitario están abocadas, si no al éxito limitado o parcial, directamente al fracaso. Es decir, la criminalidad organizada, la que nos preocupa, la que es capaz de constituirse como una amenaza estratégica, y no solo de seguridad pública, sino la que constituye una amenaza estratégica que pone en tela de juego el orden constitucional, la fortaleza del Estado y de las instituciones, precisamente por esa fuerza que tiende a la transnacionalización, y por lo tanto las respuestas de seguridad absolutamente volcadas en la seguridad nacional, a nuestro juicio son obsoletas y por lo tanto deben implicar a la comunidad internacional. Muchas gracias, doctor Sanso-Rubert. Si les parece, lo vamos a dejar aquí. Reitero la enhorabuena a los autores de esta obra, que obviamente es de obligada lectura, y muchísimas gracias por la presencia de la doctora Josette Altman y del doctor José Antonio Sanauja, que creo que está teniendo problemas técnicos para poder conectarse. Muchísimas gracias también a los asistentes y a aquellos que, bueno, pues espero nos puedan visualizar esta presentación en diferido, y no duden en comprarla en Editorial Tirant lo Blanc, que seguro
será de gran interés para todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias de mi parte. Gracias, Dani, Julia, doctora José Dalman, muy amable por su apoyo constante. Queridos colegas, Daniel, Freddy, Julia, pero también a José Antonio, que está intentando conectarse, ha tenido un problema con su router. Un gusto poder haber compartido esta mañana y sobre todo seguir aprendiendo sobre estos temas que, aunque no son desconocidos y no somos expertos, tienen esos ejes transversales que tocan a toda la convivencia de las personas, de la ciudadanía, de los estados, de la democracia. Un gran saludo a todos y nuevamente enhorabuena. Si leer el libro fue un gusto, oírlos, escucharlos esta mañana ha sido, como decimos aquí en Costa Rica, la cereza en el pastel, porque realmente implica una segunda lectura ya más profunda. Muchas gracias. Así que para Flaxo, Gracias. para la Secretaría General de la Flaxo, es un gusto y ha sido un placer. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias.